Hoy tenemos el honor de recibir a una de las figuras políticas más influyentes y experimentadas del Paraguay, docente, ex ministra de Educación, ex candidata presidencial y actual senadora nacional con más de una década de trayectoria legislativa y una activa participación en organismos parlamentarios internacionales. Nuestra invitada ha sido una voz crítica dentro de su propio espacio político, abordando temas sensibles como la educación, la transparencia institucional, la concentración del poder, la crisis de la salud pública y los desafíos sociales que enfrenta el Paraguay. Nos acompaña la senadora nacional del Paraguay, Blanca Ovelar. Senadora, bienvenida al programa Zona Libre a través del 89.5 FM Radio Municipal General Rodríguez. Muy buenos días para usted, muy buenos días a la amable audiencia de la radio. Un gusto poder conversar con ustedes en este hermoso domingo. Aquí en Paraguay, día de elecciones. El día de elecciones. Cuéntenos un poco, ¿qué están eligiendo en este momento allá en el Paraguay? Son las primarias para las elecciones municipales. Entonces, los diferentes partidos están eligiendo a sus candidatos que van a representarlos en las próximas elecciones de octubre de los municipios. Los 263 municipios y sus juntas municipales van a renovar autoridades en octubre próximo y hoy son las primarias. Nosotros tenemos unas primarias obligatorias en todos los partidos y es un día de elección nacional porque todos los partidos votan en forma simultánea la elección de sus candidatos. Doctora Ovelar, ¿existe hoy un equilibrio real entre los poderes del Estado o estamos frente a un escenario donde el oficialismo controla prácticamente todas las instituciones allá en el Paraguay? Y estamos ante una crisis. Realmente creo que en toda la región, y si miramos el informe del PNUD sobre democracias bajo presión que sacó hace poco y la situación de la democracia en nuestra región, Paraguay no escapa a eso. Aquí hay democracia, tenemos elecciones libres, yo creo que tenemos instituciones que garantizan las elecciones libres, pero el funcionamiento del sistema y sobre todo este oficialismo es un oficialismo que va copando el poder, va manejando de manera a ir invadiendo en otros territorios institucionales. Tiene mayoría absoluta en el Congreso. Los órganos de poder, ellos tienen mayoría, toman las decisiones. Realmente aquí no hay equilibrio de poderes. Esa es una realidad que hay que designar con toda claridad. Usted ha sido una voz crítica dentro de lo que es el Partido Colorado. ¿Cree que hoy existe un espacio para la disidencia o quien cuestiona el poder termina siendo marginado políticamente? Y hay una intención siempre de marginamiento, pero las voces críticas no se van a callar. El Partido Colorado es un partido grande que tiene una gran vocación democrática, a pesar de sus capítulos negros en la historia, como haber apoyado la dictadura. Hoy podemos decir con claridad que el partido, y si miramos la historia, eso fue desde siempre ha tenido un ala más democrática que lucha por la concentración del poder, trata de controlar al otro. Aquí hay un afán de copamiento a la disidencia, hay un afán de relegamiento que es sistemático, pero no obstante, yo creo que las voces críticas van siendo cada vez más fuertes. El Paraguay necesita fortalecer su institucionalidad democrática. Eso es clave para promover el progreso. No se puede, bajo un unicato hegemónico, personalista, pretender que la democracia pueda brindar sus frutos. Hay deudas pendientes muy sensibles en todos los órdenes y creo que para eso necesitamos el equilibrio de poderes. El modelo democrático es un modelo extraordinario con sus limitaciones, pero
tiene que funcionar realmente y tiene que haber equilibrio real de poderes. Aquí en este momento no hay una concentración de poder, al igual que otros países en la región. Según el informe de América Latina, yo leí el informe, estoy leyendo, ¿verdad? El informe inextenso, y realmente parece que están hablando de mi país cuando analizan la problemática. La problemática en América Latina. Y usted, como una mujer de política, una líder social, ¿cómo evalúa el gobierno del presidente Santiago Peña después de estos primeros años de gestión? Y nosotros, en el marco de nuestra disciplina partidaria y de nuestras convicciones republicanas, después de las elecciones internas, Santiago Peña no fue mi candidato fue Arnoldo Pins para la presidencia de la República. Pero como Santiago Peña ganó las elecciones, nosotros hemos acompañado su candidatura y hemos recorrido el país pidiendo votos para él, ¿verdad? Somos senadores del partido, no tenemos mucho protagonismo, solo se trabaja con el oficialismo. Las voces que ahí se escuchan son solamente del oficialismo. En fin, yo creo que mucho por hacer. Hay algunas acciones concretas que son valiosas, pero el Partido Colorado tiene una deuda con su pueblo y con el cumplimiento de su doctrina, una doctrina popular de masa, un partido estatista, un partido que se inspiró en la doctrina liberal, obviamente, pero después fue virando hacia una visión más social, de un Estado garante y protector de la equidad, que sí respeta y promueve la iniciativa privada, la fomenta para poder generar riqueza. En ese sentido no hay absolutamente ninguna duda de la visión liberal, pero no es el liberalismo a ultranza, que deja todo en manos del mercado y desprotege al más desfavorecido, porque el tema del mercado, dejar todo el mercado, nos damos cuenta que el mercado tiene sus imperfecciones. Necesitamos un Estado protector, que proteja la equidad de los más pobres, ¿verdad? En sociedades sumamente desiguales como las nuestras. Entonces necesitamos una política vigorosa, social, que proteja. La protección a la equidad es fundamental. La promoción de un Estado social de derecho significa tener políticas públicas que garanticen el acceso de todos, sin discriminaciones, para poder tener igualdad de condiciones, por lo menos en el acceso a eso, ya que igualdad de condiciones de partida no tenemos, somos una sociedad sumamente desigual. Aquí el quintil más rico recibe el 50-70% de los ingresos, y el quintil más pobre el 1,9% de los ingresos, ¿verdad? Hay mucha diferencia social. Y hay políticas, hay una reducción sistemática de la pobreza, pero lo que se ve en la calle es todavía muy lacerante y necesitamos mejorar la equidad en esta sociedad. Doctora Olver, muchos paraguayos sostienen que el verdadero poder político no está en Palacio de López, sino en otros sectores del oficialismo. ¿Quién cree que gobierna realmente el Paraguay? Y la figura de Horacio Cartes, sin duda, en el movimiento oficialista que él luego fundó, que se llama Honor Colorado, que es el que está en el poder y llevó a Santi Peña, que no era colorado, Santi Peña era liberal, Horacio lo cambia de partido y lo pone como candidato. Esa percepción sin duda existe y es fuerte, ¿verdad? Es fuerte que el presidente del Partido Colorado, que es Horacio Cartes, que fue el expresidente de la República, tiene sin duda una enorme influencia en el Poder Ejecutivo. En las últimas elecciones, y hágamelo saber si estoy equivocado, había un grupo que era ANT, que era el grupo de Mario Abdo Benítez, y Honor Colorado, que era el grupo de Horacio Cartes, tengo entendido. Así mismo, perfecto. Así mismo. Y nosotros somos ANTT. Nosotros siempre hemos trabajado, es la línea más democrática y doctrinaria del partido.
Mario Abdo Benítez, más allá de los errores que pudo haber cometido, le tocó un tiempo súper difícil, la pandemia, administró muy bien. Él tiene un espíritu mucho más democrático, no se ha involucrado con los otros poderes del Estado. Realmente se siente la diferencia, el talante más autoritario del modelo actual es indiscutible. No, sí, tuve la oportunidad de poder dialogar con Mario cuando estuvo, con Marito, como le dicen, cuando estuvo por acá por Argentina y también con el presidente de la Casa Civil, que era el doctor Villamayor, Ernesto Villamayor. Sí. La democracia paraguaya, según su análisis, ¿está fortalecida o está debilitada respecto de hace unos 10 años atrás? No sé si 10 años, pero de hace unos 15, 20 años atrás sí está debilitada. Nunca terminó de fortalecerse institucionalmente. En el Paraguay tenemos instituciones débiles, esas tenemos que fortalecer. La democracia requiere instituciones fuertes. Gobernar en la democracia requiere pactos y acuerdos, pero la sustentación real de la democracia es en instituciones, porque los pactos y los acuerdos y las negociaciones son efímeras, pero se sostienen en las instituciones. Por eso creo que el Paraguay tiene que fortalecer sus instituciones, tiene que fortalecer el poder judicial, hacerlo más independiente. Se tiene demasiados indicios de no independencia, se tiene demasiados indicios de sometimiento a poderes fácticos de los jueces, de los fiscales. Si bien tenemos jueces y fiscales valientes, ya sabemos lo que les sucede cuando se oponen y hacen su trabajo, como Marcelo Pecci, que fue asesinado por todas las investigaciones que hizo al crimen organizado. Y esa orden nunca se descubrió en el Paraguay quién la dio, ¿verdad? Y eso claramente revela un débil trabajo de la Fiscalía, de todo el sistema judicial. Paraguay tiene que fortalecer sus instituciones. Tenemos una gran nación, una nación de un pueblo resiliente, sacrificado, laborioso, que espera que sus instituciones funcionen mejor. Ese es un anhelo como nunca vivo y fuerte hoy en la sociedad paraguaya. Según su análisis, ¿usted cree que existe hoy un riesgo de autoritarismo cuando una misma fuerza política concentra el Ejecutivo, el Congreso y gran parte de las instituciones? Absolutamente. Tenemos la amenaza allí y tenemos los indicadores ya cercanos de que eso es así. En el Congreso no se tiene, el oficialismo tiene marcado en cada punto qué cosas se tiene que tratar y qué cosas se tiene que decidir en el Congreso, en el Senado de la Nación. Claro que hay una fuerte concentración del poder y ese es un riesgo. Nosotros aborrecemos la dictadura, creemos que el pleno marco de las libertades son clave para poder fortalecer las instituciones y hacer que las personas puedan vivir mejor, hacer que el sistema político y social en el marco de esas libertades se pueda fortalecer y realmente podamos vivir mejor. La democracia tiene una enorme deuda en toda la región, ¿verdad? Por eso este retroceso que hoy se percibe y que se ve que está bajo presión realmente. ¿Y la oposición paraguaya qué función está cumpliendo en este momento o está en una crisis de liderazgo? La oposición paraguaya está muy fragmentada. Hay actores que son relevantes, que son importantes, que procuran hacer algunas cosas, pero no hay un liderazgo aglutinador. Hay muchas figuras, hay mucho vedetismo, hay mucho show, pero conciencia real de la situación del Estado paraguayo y verdadero afán de acceder al poder no percibo yo. La oposición no percibo porque está muy fragmentado, le falta capacidad de aglutinarse, de dialogar. Hay figuras muy rescatables, muy relevantes, pero no tienen el peso para poder, y clarísimamente hay un sector que coquetea y funciona al son del oficialismo. Senadora, los indicadores macroeconómicos suelen mostrar un crecimiento, pero millones de paraguayos sienten que cada vez les alcanza menos el dinero. ¿La economía paraguaya está creciendo para todos o solamente para algunos sectores económicos?
En una sociedad muy desigual, ese crecimiento no beneficia sistemáticamente a todos. Los niveles de inflación, el encarecimiento de los alimentos, eso afecta, y la gente que tiene el mismo ingreso siempre siente eso. Sin embargo, tenemos una banca privada que es la tercera con mayor dividendo en toda América, ¿verdad? O sea, las ganancias de los bancos son altísimas, el dinero es caro, los emprendedores no pueden así nomás sostener sus emprendimientos, hay mucho talento, hay muchos jóvenes que son capaces de impulsar microempresas, pero estas tienen poca duración porque el dinero es caro. Necesitamos políticas de desarrollo en ese sentido. El crecimiento no llega a todos por igual. Hay un segmento importante que está sufriendo, que no les alcanza el dinero y que tienen quejas sistemáticas y enojo con el sistema que tenemos. Usted, como una lideresa social, política, con territorio, ¿cuál cree que es el principal problema económico que hoy atraviesa el Paraguay? Yo creo que el problema principal es el tema de la desigualdad. La desigualdad es la base. Yo creo que en el mundo hoy, entre los teóricos, ya está agotado de que la desigualdad es la causa de la pobreza. Y cuando tenés tanta concentración del ingreso, cuesta mucho sostener a los sectores que menos ingresos tienen, ¿verdad? Nosotros necesitamos políticas de mayor inclusión, políticas. Yo, por ejemplo, un ejemplo le voy a decir. Preparé un proyecto de reducción, eliminación de la brecha digital y el acceso a Internet, de modo a asegurar que todos los paraguayos tengan conectividad. Yo no le pido al Estado que le regale la conectividad, solo que le ponga a su disposición al ciudadano, que él lo pague. Porque las empresas privadas solamente ponen donde les conviene, donde van a ganar. Y si hay poblaciones pequeñas, aisladas, no es nada rentable para ellos invertir para poner accesibilidad. Cuando eso sucede, eso funciona así, con las simples reglas del mercado. Entonces necesitamos un Estado que garantice que allí donde no llega el interés de la empresa privada esté el Estado, que les garantice la accesibilidad a los ciudadanos. Ese proyecto de ley no puedo aprobar, el oficialismo se opone. Estoy allí peleando, todavía no me resigné, todavía no se estudió, pero cuando puse varias veces en la agenda, pero luego volví a pedir postergación porque no tenía los votos. Y entonces yo digo, ¿para quién legislan? Si eso es tan clave, ahora también tengo la ley de cuidados que yo preparé en un largo esfuerzo, no es un esfuerzo individual, por las propias instancias institucionales del Estado han participado, porque muchas ya tienen programas y políticas, pero necesitamos consolidarlas en una ley de cuidados. El tema del cuidado es algo fundamental, porque eso realmente posterga muchísimo a la mujer. El 80% de las tareas de cuidado está a cargo de las mujeres y es un trabajo no remunerado. Necesitamos esa mirada hacer a ese tema. Bueno, hemos trabajado muchísimo con muchos sectores y ahí está la ley, tampoco se está pudiendo tratar. Entonces, necesitamos que desde la legislación también presente una ley de soberanía y seguridad alimentaria, que también tiene ahora media sanción, está en estudio en diputados. Vamos a ver cómo sucede, porque ellos te rechazan las leyes que tienen un carácter social. Entonces yo me pregunto, ¿dónde está la doctrina? ¿Dónde está realmente la comprensión de lo que significa el Estado social de derecho y el papel del Estado para promover la equidad? Vivimos en sociedades muy desiguales, necesitamos un Estado fuerte, vigoroso, no sesgado, que entienda, que incluya a todos. Los objetivos de desarrollo sostenible están allí, son un desafío para todos. Y aquí en un momento dado se satanizaron todo eso por una cuestión ridícula de género, se satanizó la palabra. Estamos en esa discusión periférica cuando hay cuestiones centrales que hacen a la desigualdad que no se aborda. Nosotros tenemos una de las presiones tributarias más bajas del continente. Nadie tiene la presión tributaria que tiene Paraguay.
Y bueno, para muchos esa es una ventaja, pero también hay que buscar una mejor redistribución, la capacidad redistributiva del Estado. Si no tiene recaudación, ¿cómo va a cumplir sus objetivos sociales? ¿Cómo va a poner medicamentos en los hospitales? ¿Cómo va a garantizar atención médica para todos? ¿Cómo va a garantizar conectividad en todas las escuelas? Entonces, allí es donde discutimos el modelo de Estado, y cuando a veces ese planteamiento hacemos, ya salen los chauvinistas a decir, no, pero eso es izquierda. Por favor, si eso es izquierda, bienvenida a la izquierda. Entonces, no, nosotros tenemos clara conciencia de lo que significa el Estado social de derecho, y eso es lo que tenemos que trabajar, y ese es un problema en toda la región. Necesitamos revisar el funcionamiento de nuestras instituciones y el papel del Estado para hacer frente a sociedades profundamente desiguales, donde hay una marcada polarización que va creciendo, fragmentación, crece un individualismo, la emergencia de las propias tecnologías y las redes exacerban eso, y tenemos sociedades fracturadas en su cohesión social, donde el tejido social está afectado y la gente no vive mejor. Doctora Alvear, cuando le escucho pareciera que usted está hablando de la Argentina, porque es lo que estamos viviendo actualmente con este gobierno del presidente Milei, pero bueno, ese ya será otro tema. Dentro de todo lo que he analizado y vengo siguiendo lo que es la política y la economía del Paraguay, bajo su análisis, ¿por qué cree que Paraguay sigue siendo uno de los países con mayor desigualdad en lo que es la distribución de la riqueza? Y porque no hay políticas claras que ayuden a eso, apunten a eso. No hay políticas, no se puede. Un ejemplo le voy a contar. Yo presenté en el primer periodo que estuve de senadora, un proyecto de ley que crea un arancel específico a la cajetilla de cigarrillo, con dos objetivos. Primero, para elevar el costo para el acceso al primer cigarrillo. Por una parte, elevar el costo del cigarrillo, y segundo, para tener un ingreso de $700 millones al año. 350 iba a ir a educación, 350 iba a ir a salud. Esa ley no salió. Se rechazó. ¿Y quiénes votaron en contra? Los opositores también. Yo no podía creer cuando le vi a mi compañero con quien hicimos lobby. Aquí en la legislación se tiene que mostrar el afán de promover políticas. Vamos a ver, estamos hablando con unos compañeros para poner un impuesto a las grandes fortunas. En Paraguay hay gente que tiene inmensa fortuna, ¿verdad? Un 3 a 4% de la población, inmensamente rico, ¿verdad? Gratuitamente, ¿verdad? Con inmensas extensiones de tierra, acaparamiento, de todo tipo de negocios, y no tributan nada. El IVA es justo, pero no es equitativo. Esa es la base principal de nuestro ingreso tributario. Y tenemos el IDU, el impuesto a los dividendos, las utilidades, el impuesto a la tierra, luego es algo risible. Necesitamos revisar el funcionamiento de nuestro sistema imponible para poder buscar un sistema más justo que promueva una mayor equidad y tener políticas de acceso de los más vulnerables a las oportunidades de formación. Eso es clave para poder ir haciendo una sociedad más igualitaria. ¿El sistema tributario paraguayo favorece demasiado a los sectores más poderosos? Así mismo, usted lo dijo. Yo le agradezco mucho, pero tengo que concluir esta charla porque tengo aquí una emergencia que atender. Pero podemos hablar en cualquier otro momento. Más bien, muchísimas gracias por permitirme poderla sacar al aire, y vamos a estar próximamente convocándola para poderla sacar nuevamente al aire y analizar esta situación que se vive en la República Hermana del Paraguay. Con muchísimo gusto. Un gran abrazo, y vamos a hacer fuerza la gran República Americana, porque ese informe del PNUD nos convoca a todos, ahí estamos todos. Un abrazo grande. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Estuvimos hablando con la senadora Blanca Alvear, con la cual estuvimos analizando la situación y el contexto de lo que se vive actualmente en lo que es la República Hermana del Paraguay. Vamos a una pausa y volvemos con el programa Zona Libre.